Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Es un placer. Antes de comenzar, yo quiero establecer una cuestión de orden, porque en Perú tenemos una agenda de género pendiente y es importante tener esto presente. Miren, les voy a hablar de algunas cifras que vale la pena tener en cuenta. En las ciencias sociales, que es el ambiente donde yo me desenvuelvo, en las ciencias sociales en el Perú, las mujeres son 1 de cada 2 estudiantes. Pero luego pasa el tiempo y son 1 de cada 3 profesionales trabajando. Si seguimos, vamos a ver que después son 1 de cada 4 autores de trabajos de investigación, esos que nutren después las políticas. Pero si seguimos, después son 1 de cada 5 expertos en los medios. Nótese cómo es que hay un lento y silencioso proceso de invisibilización de la mujer. Esto es algo que nos atañe a todos, pero la buena noticia dentro de ello es que CADE por la Educación viene marcando una pauta bien interesante. Noten en el programa que el comité organizador está compuesto en 62% por mujeres. Y dentro de los panelistas, expositores y conductores de sesiones, tenemos 41% de mujeres. CADE viene quebrando un ciclo de invisibilización femenina que es importante, y es importante aplaudir. Es importante también que quien lo diga sea un hombre, una persona que no es mujer, porque muchas veces se tiende a pensar que estos temas de género son cosas de mujeres. Y no, la equidad es una cosa de todos. La equidad nos importa a todos y nos va a beneficiar a todos. Eso es importantísimo decir. Entonces, ahora vamos a lo que nos convoca. Vamos a lo que nos convoca, que es esta presentación sobre una mirada a los sistemas educativos exitosos. Yo soy Hugo Ñopo, del Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE, y en esta presentación vamos a comenzar por algo que ya conocemos. Algo que ya conocemos es que el desempeño escolar de nuestros estudiantes es bajo, es bien bajo, en comparación a los países latinoamericanos, en comparación al resto de países del mundo. Lamentablemente, estamos así. Esta es una medición internacional, la prueba PISA, que ustedes conocen. Todos los chicos de 15 años rinden esta prueba. Estos son nuestros resultados. Pero ahora combinemos esto con algo que es conocido, pero es menos conocido. No está mucho difundido en los círculos aquí. Y para eso necesito correr el eje este en el que estoy midiendo, e insertar un eje de las X's aquí, para medir cuánto gastan los países. Vamos a medir cuánto gastan nuestros países y contrastar eso con los resultados que se obtienen. Vean, así gastan los países en América Latina, así gasta el Perú, así gastan Colombia, Chile, México, Brasil. Algunos de los países latinoamericanos que participan en estas pruebas. Perú gasta $1.200 al año por estudiante, $1.200 al año. México gasta 2.400, el doble. Chile y Brasil gastan 3.600, el triple. Nótese los órdenes de magnitud. Nótese cuán rezagados estamos, cuán poco invertimos. ¿No podemos invertir más? ¿Es imposible aumentar eso? Les voy a dar una cifra un poco descontextualizada para que noten cuán desproporcionado es. Recordarán que hace un par de meses vinieron los Rolling Stones a tocar aquí. Varios de nosotros estuvimos ahí seguramente, ¿no? Si pido que levanten la mano, seguro varios aquí estuvieron disfrutando aquel concierto. Varios de mis amigos también estuvieron ahí. Y ellos gastaron en una noche, por ver a los Rolling Stones, entre la entrada, más estacionamientos, más los previos, más todo, $1.200. Entonces los recursos están, solamente no están bien asignados. No estamos asignando los recursos en aquello que de verdad importa. Entonces, pongamos esto en una perspectiva global, porque los montos que los países latinoamericanos invierten son los que ya les decía, 1.200, México el doble, Chile y Brasil el triple, pero esto en comparación mundial es aún pequeñísima. Miren cuánto invierten en promedio los países de la OECD, cerca de $10.000 por estudiante por año, 8 veces lo que invierte Perú. Miren cuánto invierte Finlandia. $15.000 por estudiante por año, 12 veces lo que invierte. Esa es de la desproporción, así de rezagados estamos, así de lejos estamos. La prueba PISA es rendida por 65 países en el mundo y tenemos información para todos ellos. Vean, aquí están los 65 países del mundo. ¿Encuentran algún patrón en los datos? ¿Qué encuentran ahí? Denle una mirada a los datos y yo les voy a hablar de un patrón interesante aquí. Miren, a partir de los $6.500 ya no se consigue mejores resultados con mayor inversión.
Ingresar al club de los $6.500 al año es ya ingresar al club de los altos desempeños, e invertir más no trae mayores consecuencias. En contraste, invertir $6.500 al año o menos sí tiene importancias. Y Perú está en ese segundo grupo. De hecho, Perú está entre los que menos invierten de aquel segundo grupo. Aquí, aumentar nuestra inversión educativa resulta importantísima. Cada dólar adicional que podamos poner en la educación de nuestros estudiantes va a estar directamente correlacionada con mejoras en los aprendizajes, y mejoras grandes en los aprendizajes. Esto nuevamente para decir que la magia no existe, se cosecha lo que se siembra. Se cosecha lo que se siembra y es necesario sembrar más, es necesario invertir más. Pero en el corto plazo es obviamente inviable pensar en que vamos a duplicar, triplicar, multiplicar por 10 o multiplicar por 12 las inversiones en educación. Es imposible pensar en eso en el muy corto plazo. Hacia eso tenemos que apuntar, pero lo inmediato, lo concreto y real hoy es que eso no se puede. Entonces tenemos que pensar en otros caminos, en otras posibilidades. Uno de ellos es pensar que la educación privada puede cumplir ese rol. Y de hecho ha venido sucediendo. En los últimos años la provisión de educación privada viene creciendo. Pero la noticia no es tan positiva. La verdad es que pese a que viene creciendo, y es una promesa, pese a que viene creciendo todavía falla en cubrir gran parte del territorio nacional. 2 de cada 3 distritos de este país no tienen provisión privada de educación. Los privados no llegan a 2 de cada 3 distritos de este país. ¿Por qué? Porque no es rentable, el tamaño del mercado no amerita, no hay capacidad adquisitiva, etc. Llega solo a 1/3 de los distritos del país. Es bien pequeña la inserción, digamos, la penetración. Obviamente esto ha cambiado. En los últimos 10 años ha crecido. Nótese cómo el mapa se convierte en más verde. Ha crecido y está bien, pero todavía falta mucho. Entonces llega solo a 1/3 de los distritos del país, pero ahí donde llega, no llega tan bien. Hay un mito que dice que la educación privada es siempre superior que la pública. La verdad es que eso no es cierto. Eso es absolutamente falso y aquí está la data. Aquí tenemos los resultados para primaria y secundaria. Cuando ustedes vean un distrito pintado en verde, es que la educación privada está superando a la pública, pero cuando vean distritos pintados en naranja, que como ven aquí son la mayoría, son aquellos donde la educación pública tiene desempeños por encima de la privada. Entonces esta promesa de la educación privada como gran salvación para la educación del país no necesariamente es cierto. No necesariamente es cierto, debe ser tomado con pinzas. El llamado sigue siendo a innovar. Innovar, innovar. ¿Cómo innovar? De esto ya se habló bastante. Se habló bastante anoche, se habló bastante en la sesión de la mañana, en las 2 sesiones de la mañana. Para que las innovaciones sean útiles, necesitan estar adecuadas al contexto, necesitan ser costo efectivas e importante, necesitan ser escalables. Porque muchas de las innovaciones suceden en un colegio o en una red de 10 colegios y resulta que en el país tenemos 12.000 instituciones educativas. Entonces, que algo funcione en 10 colegios es bien limitado, la verdad. Necesitamos una plataforma que permita que esas innovaciones que funcionan en 10 colegios se difundan y sean escalables. Esa plataforma es el Estado. Y algo que ya se mencionó también, para poder innovar, para poder ser activos en la innovación, se requiere que el sistema otorgue una licencia para fallar. Sin fallas, sin errores, sin equivocaciones, es muy difícil innovar. Los procesos de innovación son eso, son procesos iterativos de ensayo y error. Y traigo el ejemplo de la tecnología, y traigo el ejemplo de Silicon Valley, por ejemplo. Porque si ustedes comienzan a pensar en ese instante, si yo les pido que piensen quiénes son los grandes innovadores en tecnología, ustedes van a pensar en ciertos nombres, ¿no? Les viene a la mente Bill Gates, les viene a la mente Steve Jobs, les viene a la mente Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Pueden venirles a la mente 10, 20 o hasta 100 nombres. Pero ¿saben ustedes cuántos innovadores hay en el Silicon Valley hoy tratando de crear innovaciones y equivocándose en el camino? Son centenas de miles los que intentan esto. Estas son las masas que necesitamos. Estos son los volúmenes que necesitamos. Muchas personas o muchas instituciones tratando de innovar. No basta con tener centenas de intentos. No, eso no va a llevarnos a ningún lado. Necesitamos volúmenes mucho más grandes. Dicho esto, entonces cabe la pregunta, ¿quién es el personaje llamado a innovar? La innovación nace en el aula.
Si la innovación nace en el aula y necesitamos grandes volúmenes, ¿quién es el personaje llamado a innovar? El docente. Y ya hemos visto en la sesión previa en qué situación se encuentra el docente, lamentablemente. Voy a dar dos datos nada más de aquello. Vean, los salarios de los docentes son muy bajos. Y déjenme decir, en Perú, el salario de un docente está en el tercio inferior de la distribución de salarios de profesionales y técnicos. ¿Qué significa esto? Si ustedes eligen 3 profesionales o técnicos al azar, lo más probable que suceda es que el salario del profesor sea el más bajo de todos ellos. ¿Cómo sucede esto o cómo es esto en otros países? Vean, en Latinoamérica, el salario de un docente está en el tercio medio. En los países exitosos, los salarios de los docentes están en el tercio superior. Es ahí donde debemos apuntar. Si nuestros salarios están así de bajos, resulta difícil atraer a los mejores. Y aquí las estadísticas, algo que ya nos mostraba el padre Elías Neira. ¿Cuáles son los puntajes que se requiere para entrar a la especialidad de pedagogía en, digamos, una universidad masiva como la Universidad de San Marcos? Son los más bajos de toda la universidad. Así, el filtro para ingresar a la universidad resulta ligero y nos resulta a todos como sociedad difícil atraer a los mejores. Aquí lo que tenemos es un círculo vicioso entre el estatus de la profesión docente y las características de los docentes que queremos. Aquellos que en grandes masas serían los llamados a innovar. Lo que necesitamos es quebrar este círculo vicioso. Quebrar este círculo vicioso porque, como les decía, la magia no existe, uno cosecha lo que siembra. Muchas gracias. Siguiendo con la sesión, invitamos ahora al señor Gabriel Sánchez Cini, director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación de Argentina, a subir al escenario. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Hablar después de Hugo siempre es un desafío, así que me va a costar llenar esos zapatos, pero voy a hacer un esfuerzo.